Estoy playa. Es de chill, que fail. Bro, admin, LOL, ghosting, Stalkear. Random. Hey, 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 hola a todos, este es un parche random de la Y a la Z. Hola a todos, qué bueno tenerlos de nuevo por acá. Bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestro capítulo sobre la comunicación en casa. Viene una parte muy interesante que es cómo se manejan esos temas tabú dentro del hogar, dentro de la casa, y el pastor José María nos va a estar contando, explicando y dándonos una guía para los padres de cómo poderlo manejar con sus hijos. Así que vamos a prestar mucha atención. Nos gustaría que pudieras dar esos consejos de cómo abordar esos temas tabú. Y en 2 minutos. Ese es el reto. no importa. Tipo Twitter. No, yo creo que hay algo muy importante y es que uno tiene que tener claro en su mente que uno tiene que enseñar. Uh-huh. Enseñar para mí, eso fue lo que yo aprendí desde que mis hijos nacieron, sí, y total. Yo vine a los caminos del Señor Jesús que me enseñó. Todo lo tengo que enseñar. Y yo tengo que estar enseñando porque si yo no lo enseño, alguien lo enseña. Uh-huh. La red social lo enseña, el parche malandro de la esquina. El parche random. No, el parche random. El parche malo. El jíbaro lo enseña, sí. En el colegio te enseña el peor de la. Entonces yo creo que la enseñanza tiene que ser algo fundamental, algo como un principio de vida. Pero ¿qué tipo de enseñanza? Uh-huh. Y tú lo decías. O sea, no es un tema religioso, de costumbres, de tradiciones, sino es un tema de modelo, de ejemplo. Yo aprendí hace muchos años atrás que el modelo no es lo más importante. El modelo es lo único importante en la vida. Sí, ¿cómo yo modelo con mi ejemplo? ¿Cierto? Como yo modelo. Y esos temas que a veces parecen tabú, pues la verdad son los más sencillos y naturales. Porque el tema de la sexualidad, pues, ¿cómo procreamos y nos multiplicamos? Perdón. ¿Cómo es que tenemos órganos sexuales? ¿Cómo la mujer tiene vagina y el hombre tiene pene? ¿Por qué? Pues porque Dios así lo diseñó, porque hay un sistema reproductivo femenino y un sistema reproductivo masculino. ¿Cómo es que vamos a engendrar hijos? Cuando uno entiende sobre el matrimonio, dice, y los dos serán una sola carne cuando se casa y hay un matrimonio, entonces el pene se introduce dentro de la vagina y ahí hay una unidad física. En una relación sexual hay una unidad física, ¿cierto? Que también es emocional cuando se da, hablando de los sentimientos. Entonces, yo digo, ¿por qué nos escandalizamos cuando es algo tan natural que el mismo creador, es nuestro como padre, quitar la religión, como un engaño, ¿no? Sí, como sí, el una tabú. Ahora, ¿qué es lo exacto. malo de hacerlo en la etapa incorrecta? Okay. Sí, en la etapa incorrecta. Entonces dice, sí, entonces el pene es para meterlo en la vagina, entonces yo busco vaginas todos los días para meter mi pene en todos lados. ¿Qué es lo que los muchachos creen que eso es ser hombre? Sí. O las mujeres por querer casar el corazón de su novio a los 13 y a los 14, cree que dejándose embarazar o teniendo relaciones sexuales con uno y con otro, se es mujer. No. Esa sexualidad, lo que yo debo enseñar, sí la creó Dios. El pene, la vagina la creó Dios para hacerlo dentro del matrimonio. Porque el principio es honroso, es en todos el matrimonio. El matrimonio es una honra. Y esa reproducción, esa multiplicación, esa procreación es dentro del matrimonio. Amén. Ese es el diseño. Cuando se daña el diseño, es ahí. Por eso yo les digo, emocionalmente. Primero me llegan los juniors, que están en bachillerato, generalmente los juniors. Sí, ¿cierto? sí. Pues, es que todavía están en primaria a los 15. Ahí no es. Mamá, saque contratar un abogado para sacarlo de primaria. Pero yo digo, esa emocionalmente, usted lo que tiene es que estudiar, hermano. Amén, sí. De prepararse. Que el hijo entienda las etapas en las cuales Claro, está. pero por favor, yo digo, me llegan conseguirías a los chico de 10, 11 años, me enamoré. ¿Qué? Vaya y estudie.
Sí, trabaje. Por favor, ayude a su casa, honra a su papá y a su mamá, o sea el mejor. Búsquese entonces, si es que está desocupado, haga ejercicio en las tardes, vaya y métase a una escuela de deporte, estudie un idioma, o sea, ocuparse, ¿sí me entiendes? ¿Qué libros se está leyendo? Cosas como esas, porque a veces ese tema también, como el tema de la comunicación, es la soledad, o sea, hijos solos. Sí. Sin quien los cuide, sin quien los guíe, sin quien los instruya, sin quien les dé un modelo. Entonces creen los papás que son como animalitos que se van. Y de pronto, repito, no es por culpar a los papás porque así de pronto fueron criados o peor. Sí, con otras peor. falencias, Generalmente venimos de familias del campo, donde qué instrucción y demás. Entonces yo creo que esa era la sexualidad, la emoción. Tema financiero. El tema financiero. Ay, El tema es que uno financiero, repite los modelos pues hermano, es lo financieros. mismo, o sea, ¿quién le enseñó a uno a hacer las sumas? ¿Cierto? Uno vio que el papá se endeudó y se repite la historia y hoy en día creen que a uno lo llaman y le dicen, ¡hey, excelente noticia! Te tengo una tarjeta de crédito. Ni siquiera la tiene aprobada. antes, Sí. cuando uno tenía una tarjeta de crédito, era el ejecutivo del año el que tenía una tarjeta de crédito. No, hoy en día... Por respirar, te dan a ti tarjeta de crédito. Y le dicen, no, que tú estudio y nada, carreta, te quieren enlazar. Entonces, eso también se aprende en casa, que eso es una equivocación. Una equivocación es creer que en el colegio y en la universidad les van a enseñar. Cuando tú dices, cuando yo entro a la universidad ya estoy más endeudado que... O sea, entonces, ¿cuándo yo voy a enseñar? O sea, vuelvo al ejemplo. Sí, hay algo que carga mi corazón. Mi esposa me preguntaba hace una semana, ¿qué crees tú que en tu manejo financiero te falló? Y yo le dije, el ahorro. Sí. Cuando es un principio tan bíblico. Es hermoso. Y yo, con la ayuda de Dios, pronto cumpliré 63. Y nadie me enseñó. Y yo traigo un lastre de eso, de mi vida generacional. Aunque Dios me ha bendecido, salí de muchas deudas y de mucho un estilo de vida, pero el tema del ahorro, yo digo, Dios, ¿eso cómo lo tenemos que enseñar? El ahorro, o sea, la gente, aun cuando tiene buenas finanzas, no tiene un rublo. Hay algunos que dicen, y lo de los medicamentos, 200,000 para las pepas no sé qué, ¿sí? Pero no tiene el rublo del ahorro, ¿sí? Tú dices, yo debo sacar diezmos, ofrendas, primicias, pero debo sacar mi ahorro, o sea, para tener para una inversión, para una eventualidad. Eso sería algo. Dos, algo que yo creo que financieramente uno tiene que honrar es el trabajo. Dolorosamente la juventud hoy vive, yo no sé por qué vive cansada. ¿De qué? De todo se cansan. Otra cosa que veo es que no, tengo muchas cosas, son 2. Y yo digo, les faltó un ensanchamiento financiero, porque es que uno para hacer finanzas, uno no es que vaya por ahí recogiendo billetes en las alcantarillas, uno necesita pensar. Y algo que a mí me preocupa es que tenemos que dignificar el trabajo. Y a una padre es porque que creen que a mi hijo no le pase como a mí, y entonces levanta una alcahueta y un zángano irresponsable. Todo porque a mí sí me tocó partirme el lomo. Entonces yo hablaba hace poco con un amigo que ya casi tiene 70, me dijo, uy, hermano, el error que yo cometí como 6 hijos fue que yo no quise que pasaran lo que a mí me tocó desde los 13 años, echarme mis hermanos al hombro porque me tocó responder en la casa. Entonces yo creo que ahí toca enseñar. Y lo otro que yo aprendí con mis hijos, lo otro es desde temprana edad ponerles carguitas en los hombros. Financieras. Yo, por ejemplo, viajaba y le dejaba a ellos la plata. Sí, acá me estaba acordando. O sea, tú le dejabas... ¿Usted está loco? Esos chinos re locos. Se van al parque. Nosotros teníamos, ¿qué? 10, 12. ¿Y cuánto dinero tú les dejabas? No, lo del mercado, lo de pagar 200,000, 300,000, 500,000. Millones, lo de los servicios, pagué arriendo. Tú le dejabas 2 millones a 2 niños. Sí, claro. Y confiabas de que ellos... Esto es lo del mercado, esto es lo de para las 11. Y tú les decías, bueno, tienen que pagar, tal, nos vemos y yo llego. Y lo más tenaz que nunca me traían. Y los recibos. No, nosotros los gastamos. Sí. No, a mí me Y traen los después al recibos. principio era como, ¿y en qué lo gasto? Y nosotros, no sé, o sea, los gastamos, pero no sabemos en qué. Claro, ya después aprender a notar en dónde los gastamos. Tremendo. Y después, y los recibos y nosotros...
Yo lo anoté. No, el recibo. Entonces la próxima, el recibo. No, y así Yo creo fue. que un papá, Mucho. para que un papá haga eso, Pues es que, mire, pues imagínate la confianza de decirle bajarlo del arriendo, es que pero vuelvo son al pasos. ejemplo. Y la Steven. visión, Pues, perdóname, la visión que yo siempre he dicho, la visión que tú tenías con nosotros desde pequeños, o sea, los papis sabían que Sergio y yo pues íbamos a crecer y íbamos a manejar eso o más en su misericordia, O sea, teníamos que saberlo. ¿Qué o sea. debería pensar el papá o cómo debería estar pensando para ese tipo de decisiones, para lo que los que papás Laura dice, puedan... la visión. Yo le digo que eres amor de mi vida, que tú eres el más inteligente, yo no sé qué. Pues muéstralo. Pero mira, hay personas que dicen, y aquí la señora que nos ayuda en la casa, la señora empleada del servicio, tiene todo el dinero. ¿Y los hijos? Ujú. O sea, que ¿en quién confía más? En la señora Ese es un que- punto Sí. importante, que tanto el padre confía en un hijo. Exacto. Y yo creo que uno esa como es la hijo, prueba de fuego. que el papá de uno haga eso a uno lo debe llenar Pues de es que mucho. es igual, conmigo Exacto. hicieron igual. Mi papá Sí. en ese tiempo decía no había celular ni teléfono fijo, él se iba. Nos vemos el viernes. Sí. Y yo era el que estaba ahí. Entonces, creo que eso es muy importante Amén. también. Y la vida con Dios, pastor. Claro. Bueno, esa es que ahí está el hueco de todo. O sea, yo puedo levantar profesionales, empresarios, grandes deportistas, ejecutivos, sin Dios. Por eso la sociedad está como está. Exacto. Familia sin Dios, matrimonio sin Dios. Mire, yo se lo resumo así de sencillo. La gente anda maldita en la vida. Ujú. Porque es que uno en vez de preocuparse, o no solo preocuparse por criarlos, por enseñarlos, por darle oportunidades financieras, por darles la universidad, por tener una... Si Dios no está y si no hay bendición. Porque a uno le dicen, ¿por qué hoy tanto joven a metros del matrimonio? Ujú. Porque no Porque tuvo un buen no, modelo. ¿Y por qué no exacto. tuvo un buen modelo? Porque no Ejemplo. tenían los principios bíblicos. O sea, que eso es algo que siempre les enseño. Esto no es un tema de religión. Amén. Y ustedes que me escuchan, y a propósito, si quieren, visiten la página de Global, De Global Family. Global Sí, Family. de Global En Family. Instagram. ¿Por qué? Porque ahí yo siempre les hablo de principios. Yo, por ejemplo, este fin de semana les estaba hablando de principios del reino. El principio del reino es justicia, paz y gozo. Amén. ¿En su casa tienen paz y andan en gozo? No, vivimos agarrados peleando. Ustedes no están en el reino de los cielos. Ay, yo soy católico, ay, yo soy budista, ay, yo soy cristiano. No es No, ese tema. exactamente. El tema es qué principios tú tienes en casa. Por ejemplo, el tema financiero. Y tenemos una enseñanza pendiente que me resurgió hace una semana por una consejería que yo di tiempo atrás, años atrás, es ¿qué contamina mis finanzas? Uf. Porque yo aprendí, o sea, yo desde que respiro me conozco que trabajo. Sí. ¿Mm? Mi papá mataba reses en el pueblo y yo era un peladito de 5 o 6 años y él a las 4 de la mañana el gran programa que tenía mi papá por la mañana era levantarme a ver cómo asesinaban una res. Sí. Otra Y cosa, yo, qué crueldad. entonces, Sí. pero Ay, hoy en día cruel. alguien se corta el dedo y se desmaya. Y yo veía charcos de sangre porque ese era el trabajo de mi papá, ¿sí me entiende? Tremendo. Entonces, sí, y recibí mucho ingreso, pero yo contaminé mis finanzas. Pecado sexual, vicios como la borrachera. Gracias a la misericordia de Dios nunca tuve drogadicción, pero todo el vicio, mi esposa, además de cigarrillo. Entonces, la brujería, la hechicería, las relaciones sexuales. Es que cuando un joven cree que, ay, que tanto es una acostadita, ahí voy, me acuesto y tengo ahí un deleite. No, contaminaste tu vida. Yo les decía este fin de semana, las manos. Dice la Biblia que Dios bendecirá la obra de obra de mis nuestras manos. manos. Sí, pero si usted va y toca, se masturba. O va y toca el seno de la mujer extraña, dice la Biblia, contaminó tus manos, contaminaste tu cuerpo. Entonces, no es solamente producir, yo estoy contaminando con eso, con la idolatría, con la brujería, con la hechicería, Las con los deudas. vicios, señora. Las deudas, Con la la mala deuda, administración. con la mala administración. Porque yo entendí cuando me convertí a los que llegué arrepentido a los pies de mi Padre Celestial fue, Padre, yo no sé administrar, yo Wow. sé producir. Qué Y diferencia, desde ¿no? niño Una he diferencia, producido a la lata, de día, de noche, mi cuerpo desgastado de tanto trabajar y trabajar, pero nadie me enseñó a administrar. Entonces, creo que eso es Tremendo. importante. Súper, pastor. Uy. Tremendo, ¿no? Pues, Está increíble. los primeros espectadores somos aquí. Nosotros Acá se cuatro. escuchan unos Estamos silencios. tomando nota ahí. Juli de quiere llorar, mensaje. Bueno,
Ya para ir como hacia el final del episodio, hay un punto también muy importante que queremos tratar y es como hijos, porque sabemos que también nos escuchan muchos juniors, jóvenes, y pues nosotros estamos aquí. No, y todos somos hijos. Y todos somos Todos hijos, sí, somos es verdad, hijos, es verdad. Entonces, me gustaría con Andre preguntarte qué decisión como hija tú tomaste para cambiar esa comunicación en casa. O sea, ¿cuál debe ser el rol del hijo en esos cambios de comunicación en casa? Bueno, algo que podría compartir a este parche es tomar la iniciativa. No. Creo que muchos hijos esperan a que el papá, no, pero es que mi papá, ¿cuándo me va a pedir perdón como estoy escuché del Exacto. pastor? Siempre Eso se espera jamás eso. va a pasar y quizás nunca va a suceder. Ujú. Pero uno como hijo, eso a uno no le roba la capacidad de tomar una iniciativa, Amén. de hablar, de romper esos modelos que llevamos intoxicándonos por años en el hogar. Y recuerdo que una decisión que tomé para ser libre de esos secretos, ¿se acuerdan de lo que Sí. les conté al principio? De lo que mi mamá me dijo versus lo que yo hice y lo que me guardé como un secreto. Dije, yo quiero ¿Cuántos ser años guardaste el secreto? unos 4 o 5 años. Ok, wow. Y yo creo que en eso... Imagínate esa lucha. Sí, eso Sí. te iba a decir. Y la falta de Enfermedad en tu mente, no dormir. No, es que cuando uno La confiesa culpa, hay lo que decía una el libertad. pastor, sí, la culpa. y algo que dentro de mi proceso de como de sanidad y de liberación, porque este tema de inmoralidad lo hablaremos más adelante, Ajá. necesitaba ser libre. Sí. Y parte de mi libertad estaba en que en mi casa pudiera también restaurar eso que Ujú. sucedió y que en esas consecuencias. Y recuerdo que algo que el Señor me dijo fue, tienes que ir a confesar. Wow. Y aquello que yo había guardado Perdóname, por y años. tus papás no son cristianos, ¿no? No, mis papás no son cristianos. Ujú. Y yo creo que senté primero aparte a mi papá y aparte a mi mamá. Y les dije, necesito hablar con ustedes. Y les conté lo que yo había hecho. Ujú. Wow. Mi papá no me dijo nada, Ah. porque también es un hombre bajo el modelo del silencio. Y yo creo como, ¿por qué está haciendo esto? Qué momento tan incómodo pensar que mi hija hizo estas Claro, cosas. uy, Dios mío. Pero para mí era necesario Amén. tener esa Excelente. libertad de Excelente. Eso es hablarlo. liberación y libertad. Exacto. Libertad y hablarlo y decirles, yo hice esto por esta necesidad, es que yo llegué a la vida con Dios y esto es lo que yo quiero dedicar a mi vida. Entonces fue una conversación que no recibí nada de ellos, pero yo sí tuve la libertad de hablarlo y creo que desde allí empezó a cambiar el modelo, como una libertad diferente en mi casa, porque con mi mamá éramos como, ay, teníamos algunos gastos, no le digas a tu papá. Wow. Y a partir como que eso empezamos a caer en cuenta de empezar a quitar los secretos como familia, aunque mi mamá excelente. no son cristianos. Nos dimos cuenta que valía la pena vivir bajo la verdad y no guardar las cosas. Mi mamá, ¿qué dijo? Mi mamá sí dijo mucho. Y ella sí, yo lo sabía. Yo sabía que usted lo había perdido. Bueno, me echó la culpa, yo lo recibí, lo escuché, listo. Imagínate que pasó 3 años y todavía me culpaba. Wow. Pero en mi caso yo decía, pues yo sé que Dios no me culpa. Amén, pues, amén. nada, yo tengo libertad. Amén. Y ya después de que confesé eso que ya ha pasado, No hay o condenación. como 8 o 10 Sí. años, yo creo que ya no me lo he vuelto a decir, no tengo condenación. Amén. Pero fue una iniciativa que tomé Amén. Ok. como hija por la comunicación en casa. Wow, Súper, tremendo. súper. Ahora Tiwi, la otra oveja negra del parche. ¿No? Entonces dinos Ovejota. desde tus vivencias, desde tu testimonio, y bueno, ya nos contaste cómo fue el ambiente de tu casa. ¿Qué hiciste? ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que están experimentando lo mismo que tú experimentaste? Bueno, yo, una de las cosas que me ayudó a entender fue comprender de dónde venían ellos, que lo veníamos ahorita hablando acá en el Sí. tema, porque generalmente nos ponemos en la posición de víctimas. O sea, como que Uy, Como sí. hijos mi papá expertos. me grita, La mi papá víctima. me Y habla de feo. condenar, ¿no? De Sí, juzgar y de condenar. juzgar. exacto. Como que, ¿y por qué hacen eso? Yo recuerdo que ahorita, como decía el pastor, como que uno se le vienen muchas cosas a la Sí. cabeza. Y recuerdo que muchas veces yo me iba al cuarto y empezaba como a maldecirlos. Uy, o sea, como ay, que, porque son mis papás, o sea, me hubiera gustado nacer en otra casa, los odio, o sea, cosas así, Sí. por la situación que se acababa de vivir y demás. Pero un consejo que yo le daría a los hijos es, primero, que les pregunten a sus papás y que se ocupen en saber cómo fue su vida.
que creo que eso muy pocos hijos lo hacen. Súper. O sea, pregúntale a tu papá cómo fue tu niñez, ¿Cómo digamos, fueron yo los papás recuerdo de ellos? cómo fueron los papás de ellos, ¿Cómo nos digamos. trataron? Sí. Mamá me contaba, mi papá se fue, o sea, quedamos... Nunca la conoció. Exacto, se fue, desapareció, volvió a aparecer como cuando tenía 10 años, Ay, un hombre no. alcohólico, violento, que las golpeaba, que les pegaba, sus hermanos mayores fueron sus papás violentos, entonces mamá súper silenciosa, o sea, muy callada, no decía nada. Luego mi papá, un papá que no quería tener varones y tuvo 3 varones y la abuela lo que hizo fue emborracharlo para acostarse con él y quedar embarazada porque ella sí quería tener varones. Entonces uno empieza a entender como el contexto y creo que eso le ayuda a uno a salirse del lugar de víctima y dejar de verse como no, es que me tratan mal, me hablan feo, sino también lograr tener como esa empatía, que ha sido una palabra que venimos moda repitiendo ahorita de moda, y es entender, ok, papá y mamá también vienen de un contexto denso, no puedo exigirles que sean los papás maravillosos, y eso a uno le ayuda como a pilotear, a manejar, a llevar la vida que uno está llevando, porque pues eso no es algo que de pronto cambie de hoy para mañana. Ya mi papá es el perfecto. Entonces ese sería como mi consejo, y me gustaría que la pastora también, Laura, nos diera dos tips de esa comunicación como hijos, como... Bueno, pues yo creo que uno que mencionaba mucho era el primero, la honra incondicional, o sea, saber que es un mandato de Dios, o sea, el ver que tiene esas consecuencias de la honra, el que nos vaya bien en la vida y el tener larga vida en la tierra, o sea, que no es haya una negociable. muerte. Sí, exacto, o sea, sí, por eso uno ve y dicen, ¿por qué murió tan joven? Pero ¿por qué los pensamientos de suicidio? Entonces se ve muchas veces que esa es la consecuencia de esa deshonra a los padres, y yo creo que no, yo me acuerdo que es que ni siquiera un pensamiento de ser groseras, y de pronto, bueno, yo que tenía un carácter más fuerte y he tenido que ser moldeada por el Señor y por mis padres, cuando lo hice como en 2 oportunidades, nunca con groserías, nunca, ni con golpes, pero sí en las reacciones, ¿no? Y la contundencia de ellos dos, del corregirme, o sea, yo creo que un siempre en casa decía, en esta casa no se permite el mal genio, y Sergio y yo sabíamos que no se puede, o sea, que entre nosotros, entre Sergio y yo, el papi siempre fue muy contundente. Cuando Sergio y yo nos agarramos, y en esa etapa que dicen que todos los hermanos pelean, el papi una vez nos sentó en el cuarto de Sergio, y entonces el cuarto de Sergio y el mío era separado por una pared, y nos dijo, es que ustedes son hermanos y se tienen que amar, y ustedes, esta pared no los puede dividir, si siguen peleando los echo de esta casa. Y nosotros quedamos, pero teníamos como 10. Salió de eso rapidito y digo, listo, No, pues claro. vamos a ver qué hacen. Pero yo creo que tanto Sergio lo predica como yo. Desde esa vez cambió nuestra relación totalmente. Entonces, porque había una autoridad siempre, y la autoridad no es simplemente, es que yo soy el que más grita. Sí, el que mando acá en esta casa, y no. O sea, la autoridad era ver el ejemplo. Entonces, ahorita que tú decías del ejemplo, todo, la vida con Dios, yo la otra vez subí al cuarto de la mami a saludarla, y ella estaba orando, y bajé y el papi también estaba orando, y dije, uy, lloro igual que el papi con la cobijita ahí en el lugar secreto. Pero es que yo vi el ejemplo de un hombre serle fiel solamente a la mami. O sea, para el papi los únicos ojos que tiene es para la mami, y la mami el servicio, el amor, la protección. Hablábamos que Sergio ahorita casados, idéntico al papi, pues por lo que vio, el ser protector, como es con Emilia, los límites. Entonces yo creo que para los que nos escuchan, el hijo que nos escucha, la honra, porque aún siendo adultos no se tiene la honra hacia los padres en esa vejez. Sí, de pronto no hubo semillas del padre, pero tú tienes que entender que tienes que cumplir este principio para tener esa bendición. Y lo segundo y último, el perseverar.
porque como Tiene y pues Andreita decían, tal vez no haya un cambio, uno cree que, listo, ya perdoné a mi papá, entonces al otro día mi relación con Todo mi papá, maravilloso. genial, Sí. y mi papá bien, o sea, ellos van a cambiar, ¿no? De pronto no haya cambiar, pero que hay que perseverar. A mí me encanta una palabra que dice que el que perseverare hasta el fin será salvo, pero yo creo que es para todo en la vida, no solamente solo en la salvación. O sea, uno tiene que perseverar hasta el fin. Pues salvo de muchas cosas. Exacto, sí, Salvo exacto. de problemas, de Exacto. dificultades, de Sí. deshonras. Sí. Súper, mi pastor. Y ya para cerrar, solamente 2 consejos que tú des como padre, libremente de lo que tú has tenido en tu Sí. experiencia como padre y también como hijo, porque yo sé que tú también tuviste que hacer muchas cosas como hijo. Entonces, esos 2 consejos que nos puedas dar en tu experiencia. No, como padres hay una enseñanza, un verso que dice que los hijos son la herencia de Jehová, nuestro Padre Celestial, hermoso. para nosotros. Amarlos. Nuestra única motivación tiene que ser el amor. Uno por el amor cubre multitud de faltas, de Amén. equivocaciones, de errores, de pecados. Uno por amor prepara todo para ellos. Uno por amor se da a ellos. Uno por amor les da visión. Todo es el amor. El amor perdona. Por amor uno recuerda que uno de pronto no fue tan bueno como los hijos, porque eso es importante, amarlos. Yo aprendí que esa es la manera de mostrar el amor, enseñar, cuidar, proteger, dialogar, abrazar, besar, compartir, dedicar tiempo. El amor tiene que ser algo como Dios nos lo mostró. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Entonces, darnos, entregarnos, esforzarnos. Yo no creo que sea un sacrificio, como muchos padres dicen, me sacrifico por mis hijos. No, yo creo que el amor a uno lo lleva a hacer muchas cosas. Y como hijo, honrar. Siempre yo creo que uno debe tener mucho cuidado con echarse una maldición encima de deshonrar a los padres. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida y en todo te vaya bien. Entonces uno garantiza el honrarlos, y uno como los honra, como Laura decía, pues hay que perdonarles, se perdona, porque uno no tuvo padres perfectos. Uno simplemente agradece a Dios por ellos, con todas las equivocaciones que ellos han tenido, porque generalmente no conocieron de Dios ni los principios, pero honrarlos. Entonces, a los padres que amen y a los hijos que honren. Amén, Amén. súper, pastor, y qué lindo. Pues ya para terminar, el primero, pues agradecerte, yo que soy tu hija, por toda esa labor. Yo sí siempre he dicho que eres el mejor padre, y siempre me he sentido muy bendecida en el hogar en el que crecí, obviamente por la mami, por Sergio, y ahorita con Juan y Emi, pero contigo, o sea, el ver toda la calidad de hombre que eres, lo agradezco mucho, y pues quería no dejar pasar esta oportunidad. Y para Andreita y para Steven quiero hacerles una pregunta. ¿Qué experiencia han tenido en la paternidad con el pastor José? Porque tal vez nos escucha un joven que no tiene un padre, pero yo creo que he aprendido a compartir a mi papi. Gracias. ¿Y qué experiencia han tenido ustedes como de la paternidad, Andreita? Va, bueno, yo tuve una paternidad de pronto en casa, que sin ánimos de juzgar, pero bajo mucho silencio, y pues un poco ausente, digamos, en la parte de cómo un padre imparte visión. Y creo que algo que he podido experimentar en esta paternidad, que he podido experimentar con mi pastor, es que él me ha entregado visión, y esa fe de creer de que uno puede ir más allá de lo que uno cree. Entonces, algo que a mí mi pastor es que siempre quiso como mandarme muchos retos, muchas cosas, y uno es como, no me siento preparada, pero que aquí vamos. Y vi como esa claridad y esa certeza de que tú eres de esta manera, y ver que tenía concordancia con lo que Dios tenía para mí. Y también en esa parte financiera. Creo que fue una persona que en una parte, cuando yo estaba en ceros, creo que había niños que diezmaban más que yo, fue una persona que vino y exhortó y me despertó a esa área. Amén. Y como ahorita hablábamos de ese tema tabú, la parte financiera, mi papá la tenía nula, y yo estaba recibiendo eso como hija. Y siento que mi pastor fue una persona que en su paternidad
rompió Wow. y trajo un nuevo dictamen de, digamos, de ser una mujer próspera. Y pues, gloria a Dios. Vamos bien. Súper. Vamos bien. Amén, Gracias, mi hermoso. pastor. Súper, súper. Sí, Si necesitan sí. plata, Andreita. Cristian, no llores, tío. Bueno, no, pues uno quisiera hablar como de muchas cosas, Sí, ¿no? Se le claro. ocurren un montón de cosas. Yo, pues dos cosas importantes. Uno de los consejos que dimos en el anterior episodio fue no dejar de congregarse o no dejar de hacer parte de una comunidad, de una iglesia, y creo que es una de las razones por las cuales es el consejo es por esta. Porque no es un rito, no es venir a un culto, no es venir a cantar unas canciones, sino que al estar en esa comunidad uno empieza a relacionarse y a generar esas transformaciones como las que decía André, y en mi caso fue igual. O sea, yo recuerdo que ni siquiera fue en una prédica y en una enseñanza, sino fue en el día a día, en la vida dentro de la iglesia. Creo que una de las cosas que me marcó mucho para bendición es que nunca habían puesto límites. O sea, como que veía, como les contaba en el testimonio, veía gritos, veía violencia, veía ira, pero nunca un padre que se parara con tranquilidad, con serenidad y me dijera esto, estas son las consecuencias y usted debe hacerlo. Y algo que pasó en la iglesia fue que el pastor fue como ese padre sustituto en esa autoridad de Casi lo echa sentarme de la un día. iglesia. Y yo Como a recuerdo nosotros. que varios intentos de salir de la iglesia, pero acabamos. Aquí ya nos quedamos. Y fue algo muy, muy impactante para mí porque todo me parecía nuevo. O sea, nunca me gritaron, nunca me pegaron, nunca usaron groserías, nunca fueron violentos, pero sentía pues el mismo temor de Dios, amén. el mismo peso de la exhortación. Yo creo que es lo que sentían los discípulos o los hombres de Dios cuando Dios les hablaba. Sentía ese peso y sentir eso a uno lo hace pues cambiar su vida. Y lo otro, que después de que me exhortaban y me disciplinaban, como que me daban amor. Entonces eso me entraba más en reversa porque como ¿Cómo así? que... Me está regañando. Sí, ¿Qué? o sea, eso le generaba a uno un conflicto en la mente porque pues uno venía de un ambiente donde uno hacía algo malo y lo que recibieran gritos, golpes, Odio, rechazo, insultos, un silencio por Ujú. 20 días, un mes, y en la iglesia como que te exhortan todo, como que es mejor dicho, te vas para el infierno, pero luego te abrazan y te dicen te amamos, eres muy importante para nosotros, y yo, pero ¿Cómo no así? lo logro ¿No? entender. Pero en el caminar con Dios, pues ese es Dios. O sea, Amén. es que exhortar, disciplinar, poner límites no es odio, sino es amor. Eso creo que fue lo que... Súper, súper. Bueno, pues Bueno. hemos llegado al final de este episodio, la verdad, muy bendecidos, muy contentos, darle las gracias muy, al muy pastor feliz. por el Gracias. Mucho tiempo, amor, gracias por la invitación. por venir, por cada enseñanza. Sí, estamos súper ministrados. Y- Sí, acá ya. Y estamos con el aire. nada, pues gracias a todos los que nos están escuchando. Súper. La próxima semana venimos con unos nuevos temas, unas nuevas temporadas muy interesantes. Súper. Vamos a tener más personas invitadas y como siempre, si tienen algún comentario, Ahí- algún tema en Ahí particular, en Spotify o en Instagram nos escriben. así es. Entonces, gracias y que estén muy bien. Gracias. Bye. Bye. Chao.